Y bienvenidas a todas y a todos. Sabéis que lo comentaba justo ahora, ¿no? Que arrancamos con este formato de formaciones más de carácter más técnico, ¿no? Para dar un poco, complementar el otro espacio que venimos haciendo de hecho, desde el principio casi del momento de la pandemia, ¿no? Desde 2020, de los webinars mensuales y bueno, pues en esta ocasión un poco hemos tratado de dar o vamos a tratar de dar un poco respuesta, ¿no? A todo el tema de las cargas de datos, migración de datos, ¿no? Que es un elemento que muchas veces se asocia, ¿no? O que sobre todo en el momento inicial de implantación del CRM, ¿no? Os lo encontráis pues muy de frente, ¿no? Pues porque venimos de aplicaciones anteriores o porque tenemos múltiples ficheros de diferente índole, ¿no? Y entonces todo este momento un poco de cargar datos, mirar datos y demás, ¿no? Digamos que lo hagáis de nuestra mano o lo hagáis por vuestro propio pie, ¿no? Conlleva, ¿no? Pues bastante carga, ¿no? de trabajo, ¿no? Y de un poco de adaptar o de trabajar diferentes elementos que nos los encontramos mucho en el, pues como digo, en el día a día, tanto de proyectos como de las consultas que nos hacéis en el foro, ¿no? Entonces vamos a tratar de dar un poco respuesta así como a diferentes elementos, pero no solo mirados desde esta vertiente, ¿no? Del proceso de implantación inicial, sino que teniendo en cuenta, ¿no? Que al final es un proceso vivo el que tenemos, ¿no? En nuestra implantación del CRM, pues a menudo nos encontramos que en nuestra vida pasan más cosas, ¿no? Vamos a intentar dar un poco respuesta también a esa otra parte de vida, ¿no? Digamos que es posterior a ese momento inicial de implantación, ¿vale? Entonces, nada, pues Carlas, que a muchos y muchas ya le conocéis, más de uno y más de una le conocéis porque igual habéis estado en interacción o bien o estáis, vaya, en algún proyecto de adaptación, pero muchas veces lo asociáis o con formularios o con áreas privadas o con algo que tenga que ver, ¿no? Con ese tipo de elementos que vinculamos directamente o integramos con el CRM, ¿no? Y entonces, como aparte de eso, Carlas ha hecho unas cuantas cargas de datos significativas desde que está en Sinergia TIC, recientemente 3 años con nosotros, pues bueno, pues le hemos pedido a él, ¿no? Que se encargue un poco de impartir esto. Le ha puesto mucha ilusión, muchísimas ganas y os lo va a contar con mucha emoción y mucha pasión, así que no es fácil, que no es fácil en un tema denso como este. Entonces, creo que, bueno, pues nada, espero que os sirva mucho. Al final de la explicación, como siempre, bueno, podéis ir poniendo en el chat las consultas que tengáis, ¿vale? Y las responderemos al final de su presentación. Va a estar Xenia hoy en el chat y vaya, que cualquier cosa os va a ir respondiendo también. Y nada más, creo que no me dejo nada más. Sabéis que, bueno, pues aparte que estamos grabando, que tendréis la sesión disponible en el canal de YouTube a partir de mañana y que lo recibiréis como siempre, ¿vale? Pues, Carlas, todo tuyo. Pues espero estar a la altura de las expectativas de estas palabras que me has dedicado. Pues nada, vamos a compartir pantalla. Y a ver si la vemos. Está de aquí. Diré que veis mi pantalla, ¿verdad? Pues nada, bienvenidos a esta nueva formación de Sinergia TIC. Es un placer veros a todos conectadas. Hoy vamos a tratar este tema que es literalmente el corazón de vuestro CRM, pues la gestión y la carga de datos. Voy a intentar guiaros en este recorrido y hemos diseñado esta presentación para que sea lo más práctica y útil posible. Hoy no solo aprenderemos a usar una herramienta de importación, sino que aprenderemos a diseñar una estrategia para que vuestros datos sean vuestro mejor activo. Ahora que estamos situadas, quiero primero hacer una reflexión con esta frase que veis en pantalla. ¿Tu tiempo o tu impacto?
Antes de entrar en tecnicismos, recordad que hay muchas formas de alimentar el CRM. Tenemos la entrada manual para el día a día, formularios web para captación o incluso integraciones vía API, ¿no? Como he comentado antes, al principio. Pero a veces necesitamos añadir mucha información de golpe que tenemos en otras locaciones, en ficheros, etc. Cuando hablamos de migrar datos o subir Excel, lo vemos como una tarea técnica pesada, casi como un castigo administrativo, ¿no? Pero quiero invitaros a cambiar esta mirada, porque cada minuto que nuestro equipo pase introduciendo registros a mano es un minuto que no estáis dedicando vuestra misión social a vuestros socios o a vuestros beneficiarios. Aprender a dominar la carga masiva en Synergy CRM no es solo aprender a manejar archivos CSV, es aprender a liberar vuestro potencial operativo. Hoy vamos a ver cómo la tecnología trabaja para nosotros. ¿De acuerdo? ¿Qué nos llevaremos hoy? Para que este tiempo sea realmente productivo, nos hemos marcado 4 objetivos claros. No quiero que solo aprendáis a usar una herramienta, sino que entendáis la metodología. Aprenderemos a preparar archivos en el CRM para que el CRM entienda la primera, sin peleas, con las tildes, los formatos. Buscaremos también que ganéis autonomía, que sepáis configurar el asistente de importación con la seguridad de quien sabe que no va a romper nada gracias al control de duplicados, la gestión de errores. Y sobre todo aterrizaremos todo esto en casos prácticos, desde inscripción de voluntarios o depuración masiva de vuestra base de datos actual. Para organizar esta jornada de hoy, seguiremos este orden. Empezaremos por el principio. Y el principio no es el CRM, sino el análisis de vuestras fuentes y la preparación del archivo Excel con los datos listos para importar. Entonces, sí, después entraremos en la fase técnica. Veremos el asistente de Synergy CRM paso a paso, desde que subimos el archivo hasta que el sistema nos confirma el resultado de importación. Luego tendremos el tercer bloque que os he indicado antes, de que dejaremos la teoría de lado y haremos demostraciones en vivo con casos habituales. Y finalmente cerraremos con un bloque de buenas prácticas, preguntas frecuentes. Os daremos algún consejo y resolveremos alguna duda para terminar luego con el bloque de recursos disponibles. Como tenemos trabajo por delante, pues vamos a ver. En el primer bloque de esta sesión vamos a ver el trabajo previo, ¿no? Antes de entrar en el CRM. Este trabajo ocurre en vuestros archivos de datos y hojos de cálculo. La migración no es un proceso mecánico de copiar y pegar, sino es un ejercicio de reflexión. En este bloque vamos a ver cómo analizar de dónde vienen nuestros datos, qué indicadores vamos a usar para no perder la trazabilidad y cómo preparar ese archivo Excel CSV para que la importación vaya bien. Y recordad, el tiempo que invirtáis aquí es tiempo que ahorráis en correcciones posteriores. Es un proceso importante. Entonces, la primera fase del análisis de fuentes e indicadores, la fase 1, vamos a empezar antes de mover datos, debemos hacer un trabajo de detectives y estrategas. Primero, el inventario. Todas las entidades tienen listas repartidas en Excel o antiguas bases de datos. Hay que analizar y decidir qué se queda y qué se va. La migración es el momento perfecto para deshacerse de información que ya no tiene utilidad operativa. Pero aquí está un punto clave. No solo debemos mirar qué tenemos, sino qué vamos a necesitar. Y aquí es donde entran los indicadores. Un indicador es un código técnico, no es un código técnico, es la información que necesitamos para nuestro trabajo habitual y para rendir cuentas en el futuro. Por ejemplo, debemos preguntarnos, ¿qué datos me pide mi financiador para memoria externa? ¿Qué información cuantitativa necesito para la toma de decisiones de la junta directiva? Pues esos datos debemos pensar en ellos antes para preparar el archivo Excel y que luego lo tengamos en CRM para luego poder explotarlos. Es vital que en este punto también participen tanto técnicos como los responsables de dirección. ¿Y por qué? Porque si sabemos ahora que dentro de un año necesitamos un informe específico sobre el impacto de nuestras actividades, debemos asegurarnos que hoy estamos estructurando y cargando los datos de forma que ese informe sea fácil de obtener. Si definimos bien los indicadores antes de la migración, garantizamos que el CRM sea desde el primer día una herramienta de evaluación y no solo un almacén de nombres.
Entonces, la identificación de orígenes. Segundo punto de la fase. A tener en cuenta. Antes de pasar a las hojas de cálculos, quiero hacer también una pausa que ya ha indicado Ana, para hablar de 3 realidades que no siempre aparecen en la wiki, pero que determinan el éxito. Y es el momento organizativo. No es lo mismo una implantación inicial donde tenemos que educar todo el histórico de la entidad o incorporar un proyecto nuevo, un CRM que ya funcione. En el primer caso, el tiempo de análisis es masivo porque estamos construyendo los cimientos. En cambio, en el segundo, el proceso es más quirúrgico y rápido, pero requiere mucha atención de no romper la armonía de lo que ya está en producción. La segunda realidad es que mirar datos es mucho más fácil si el CRM ya está en marcha, porque bueno, en el equipo ya sabemos lo que es un campo desplegable, qué es una relación o qué campos son obligatorios en cada módulo. Ya habréis pasado por la fase de aprendizaje. Por eso, si estáis en la fase inicial, no os agobiéis. La primera carga siempre es la más difícil y luego ya todo fluye mucho mejor. Y el tercer tema a tener en cuenta es este pensamiento relacional. En Excel estamos acostumbrados a que todo esté en una sola fila. Todos los registros tienen unas columnas y ahí están todos en una sola fila. En cambio, en Sinergia CRM los datos están conectados. Antes de preparar las tablas, debes visualizar cómo se van a vincular esos datos una vez estén dentro del CRM. Entender esta estructura relacional antes de tocar el primer CSV es lo que os ahorrará tener que repetir importaciones. Es básicamente entender las reglas del juego antes de empezar a mover las fichas. Vale, estamos en la fase 2 del primer bloque. Entonces, una vez analizadas las fuentes, ya tenemos claro qué es lo que queremos, los datos que queremos notar en el CRM, pasamos a la acción. El traspaso a las hojas de cálculo. Sinergia CRM, como os he dicho, trabaja por módulos, así que nuestra misión es preparar archivos separados, uno para cada módulo, uno para organizaciones, uno para personas, etc. A modo de ejemplo, imagina que tenéis una lista de empresas colaboradoras y otra de escuelas. Ambas irán al módulo de organizaciones. Son listas totalmente distintas, con campos distintos, podéis hacer 2 importaciones por separado. Pero, ¿qué pasa si se solapan? Es decir, pongamos que tengamos una lista de escuelas de Barcelona y otra de toda Cataluña. En este caso es mucho mejor fusionar las 2 listas en un único Excel antes de subir nada. Así podéis ver si hay duplicados cómodamente en vuestra pantalla antes de que lleguen al CRM. En este punto también es necesario hacer un ejercicio de honestidad con vuestros datos. Si tenéis columnas que no habéis rellenado en 3 años o que ya no tiene sentido operativo, eliminadlas. Lo mismo con los registros. Si tenéis una lista de empresas que hace una década que nunca habéis interactuado y cuyos datos están desactualizados, pues no los importéis. No queremos un CRM que sea un cementerio de datos, sino una herramienta viva. Y por último, un consejo de seguridad. Antes de empezar a borrar columnas y filas, haced una copia de seguridad del archivo original, porque si en el proceso de limpieza os equivocáis y borráis algo importante, pues ahora queréis tener un respaldo para comparar o rehacer el proceso sin perder información. En esta fase de limpieza de los orígenes también entramos ahora en la cocina del Excel, ¿de acuerdo? Para que Sinergia CRM entienda vuestra información, debemos hablar su mismo idioma técnico. ¿Vale? Entonces, hay unos cuantos tipos de datos que tienen particularidades. Por ejemplo, los campos sí o no, o los booleanos, ¿no? El sistema no lee sí, lee números, un 1 para el sí y un 0 para el no. Esto es una regla fija. Entonces, para los correos, por ejemplo, también ser muy cuidadosos. El CRM validará la estructura. Si falta el arroba, hay espacios o no hay el punto, el registro no entrará. Y algo muy común, si en una celda tenéis 3 correos pegados, el sistema dará error. Debéis separar esos correos por columnas distintas, mail 1, mail 2, etc. También los códigos postales o teléfonos. Excel, cuando estamos preparando el Excel, es muy listo y a veces elimina 0 inicial, sobre todo, por ejemplo, con los códigos postales de la provincia de Barcelona que empiezan por 08, pues si detecta que es un número, lo dejará como 8005. Entonces, y si lo importamos tal cual, tendremos un código postal 8005 en vez de 08005. Para evitarlo, en el Excel marcar esa columna como en formato texto. Entonces, os mantendrá cero. También
Para los campos donde una persona puede tener varias opciones, como los idiomas que habla, o sea, los campos multivalor, ponerlos todos en la misma celda, pero separados por comas. Pues si Synergia CRM lo interpretará perfectamente y marcará todos los valores. También tened en cuenta los desplegables. Los campos desplegables deben tener una coincidencia exacta con el valor interno del campo desplegado o la etiqueta visible en el idioma en que se realiza la importación. Si hacemos la importación en castellano, la etiqueta debe estar en castellano si utilizamos el valor de la etiqueta. Y finalmente, las fechas y los números deben tener el mismo formato. ¿De acuerdo? En el proceso de importación podemos configurar el formato de fechas y números, pero en el Excel no podemos tener una columna con un formato día barra mes barra año y luego otra columna con año, mes, día. Todas en el Excel tienen que estar todos formatos de fecha o números iguales y entonces el CRM, la importación lo podemos configurar. Entonces, quiero hablaros de la normalización de datos. En esta fase de limpieza, normalizar es poner orden en el caos. Significa si escribimos Barcelona, siempre tienen que estar igual. La B mayúsculas y sin espacios iniciales o finales. Para normalizar los datos en el Excel, un truco muy útil sería ordenar las columnas alfabéticamente que queremos normalizar. Si veremos rápidamente, si ordenamos por provincia, por ejemplo, podemos ver si tenemos algún valor que ponga BCN, Barcelona con B mayúscula, que estaría bien, o Barcelona con B minúscula en la misma columna. El CRM interpretaría valores distintos y nosotros lo que queremos es normalizar, que siempre estén del mismo modo. Si lo ordenáis así, podéis corregirlos de golpe. También es momento ideal para completar datos. Si ordenáis, por ejemplo, por población y veis que la provincia no está rellenada y sabéis que todas, pues, evidentemente, todas las ordenadas por población es Barcelona, pues todas serán provincia de Barcelona. Entonces, podéis añadir la provincia sin problema. Y ahora quería hablaros también del tema que genera muchas dudas, el campo nombre. En módulos como personas u organizaciones, el nombre es la identidad principal y debéis importarlo siempre. Bueno, en el caso de personas es nombre y apellidos, ¿vale? Pero es la identidad principal. Siempre se debe importar. Pero hay otros módulos, como inscripciones, pagos, en que el nombre se genera automáticamente. Por lo tanto, no hace falta que lo importemos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en una relación, el CRM crea el nombre uniendo en una relación con persona, me refiero al CRM cuando creas un registro, crea el nombre de la persona, guión y el tipo de relación. ¿De acuerdo? En estos casos no hace falta que perdáis el tiempo creando una columna con el nombre en vuestro Excel. El sistema lo hará por vosotros al importar. ¿De acuerdo? Eso sí, debes tener en cuenta que los campos que componen ese nombre automático tienen que estar cargados en el archivo. ¿De acuerdo? Finalmente, aquí llegamos al último paso de preparación del Excel, ¿de acuerdo? Que es la fusión simple de duplicados. ¿De acuerdo? Aunque el CRM tiene una herramienta que os permite fusionar duplicados, siempre os recomendamos hacer una limpieza manual previa. Es mucho más sencillo detectar que tenéis un Juan Pérez y un J. Pérez, que son la misma persona en el Excel, si lo ordenáis por vuestra lista de email o por el teléfono móvil o el número de identificación. Veréis claramente que tenéis un duplicado en vuestro Excel. ¿De acuerdo? Mi consejo es que pues eso, hagáis ordenaciones sucesivas por esos campos clave y buscad filas consecutivas que sean iguales. Así, si los datos coinciden, pues ordenamos una sola fila antes de subir nada. Y eso reduce la complejidad. Pues pasamos a la última fase del primer bloque, que es cómo le digo yo al CRM que estos datos están relacionados, ¿vale? La vinculación entre módulos. Imagina que estáis cargando una lista de personas y queréis que aparezcan vinculadas a su empresa. Y aquí tenemos dos formas de hacerlo. Uno sería por nombre de la empresa, por ejemplo. Es fácil, pero es un poco arriesgado porque si en el CRM la empresa se llama, por ejemplo, Synergia TIC y en vuestro Excel ponéis Synergia espacio TIC, ¿vale? El sistema
como si fueran dos organizaciones distintas, ¿de acuerdo? Cargar a las dos, con y sin espacio. Es lo que llamamos la creación implícita. CRM, pues muy amable, y si no encuentra al padre, lo crea en ese momento. Lo que pasa es que crearás un registro con solo el nombre, con el resto de datos vacíos. No te habrá ni NIF, ni dirección, ni ningún otro campo. La segunda forma, que es la más robusta y que os recomendamos siempre que sea posible, es usar el ID interno del CRM. Es un código alfanumérico único y es infalible. El método sería exportar primero los registros de organizaciones. En este caso, exportamos todos los registros de organizaciones y entonces obtenemos el ID y el nombre. Y podríamos entonces poner en el Excel el ID de organización. Esa unión será quirúrgica, imposible de fallar. En resumen, en relacionar modos, vuestro archivo debe tener siempre una columna que apunte a otro registro. Y entonces, ahora que ya sabemos que se pueden relacionar los distintos modos en Excel, ¿en qué orden lo hacemos, no? En este caso, el orden de los factores sí que altera el producto, ¿vale? Para generar relaciones entre registros, el sistema necesita que el destino ya exista. Por ejemplo, no podemos cargar una organización si no existe la persona que la hace. Entonces, el flujo lógico siempre es organizaciones primero, luego personas y después el resto de módulos. Eso sí, priorizando aquellos cuyos datos van a ser utilizados en importaciones posteriores de otros módulos. ¿De acuerdo? Como os he comentado antes, tened en cuenta si importamos por nombre, si no está exactamente igual, nos va a crear registros implícitos. ¿De acuerdo? Usad siempre la idea que sea posible. Muy bien, tenemos ya el primer bloque superado, pues vamos a por el bloque 2, que es, ahora vamos ya a ver cómo procesar todo esto. Ahora tenemos ya el fichero preparado, tenemos una arquitectura clara, vamos a procesarlo dentro de Sinergia CRM. La herramienta ofrece un asistente que nos guiará en 3 fases fundamentales. La primera es la validación, que podemos probar sin riesgo nuestro fichero, cómo se comporta, si hay errores. Luego ya podemos hacer la importación real, ¿de acuerdo? Una vez ya tenemos el fichero validado, podemos importar los datos. Y hay una tercera fase, un tercer proceso, que es la actualización. Una vez que ya tenemos datos en el CRM, podemos llegar a actualizar masivamente esos datos usando la importación. Ahora vamos a ver el proceso en detalle, a ver pantalla a pantalla. Empezamos por el primer punto, que es la validación, ¿de acuerdo? En el CRM, en cada módulo tenemos un apartado arriba a la izquierda que nos permite importar registros, ¿de acuerdo? Y antes de lanzarnos a piscina, pues pasamos por el laboratorio, ¿no? El validador de datos es como una red de seguridad. Es una herramienta que simula todo el proceso, la subida, el mapeo de campos, la detección de duplicados, pero sin escribir ni una sola coma en la base de datos real, ¿de acuerdo? Cuando accedemos al importador, veis aquí que hay abajo que pone validar el fichero de importación. Hacemos todo el proceso de configuración, mapeo de campos, que ahora lo veremos en detalle cuando hacemos porque es exactamente el mismo. Lo que pasa es que no nos creará ningún registro, ¿de acuerdo? Veremos el resultado y lo que nos va a hacer es dar un fichero, nuestro fichero CSV con... Si hay una columna nueva que se llamará errores y allí nos dirá si hay un desplegable que falla, si hay algún error en una cuenta de correo electrónico, etcétera. ¿De acuerdo? Y además hay una función muy interesante que va muy bien, que es que nos permite asignar ya un ID interno del CRM a cada registro para así tener un mayor control de trazabilidad o para relacionar posteriormente con otros módulos con los registros creados. ¿Vale? Dejadme recalcar que es fundamental pasar por aquí siempre. No intentéis ahorrar tiempo saltándoos este paso porque eso os asegura que cuando hagáis la carga real no tengáis que borrar luego los registros creados por un error de formato, por ejemplo. Y además, una vez ya hemos realizado la validación, tenemos la pantalla final, es la pantalla de resultados. ¿De acuerdo? Aquí es como un semáforo de salud del fichero. Si vemos errores en rojo, es que el CRM nos dirá exactamente en qué fila y qué campo está fallando. ¿De acuerdo?
Es lo que os decía antes, tenemos una columna en el fichero que nos devuelve con cada uno de los errores. ¿De acuerdo? Ese fichero luego lo podemos bajar, corregir los errores y se puede volver a validar ese mismo fichero porque ya tenemos el ID, no hace falta que luego generemos el ID. Luego lo veremos en las demos. ¿De acuerdo? Y ahora pasamos, sí, ahora ya tenemos nuestro fichero validado, tenemos un fichero con todos los datos corregidos y vamos a la importación real. ¿De acuerdo? En este primer paso, tras subir el archivo, es vital hacer el clic en el botón de opciones avanzadas, no lo paséis por alto, que es donde podemos decirle al CRM qué tipo es el formato de las fechas que os comentaba antes, día barra mes barra año, por ejemplo, o es año guión mes guión día, o el separador de decimales, si hay delimitador de campos, si es coma, punto coma, etcétera. Aquí es donde se tiene que indicar. De hecho, ya si vemos las columnas por aquí, ya vemos que es el que nos ha formatado bien nos ha recogido bien las columnas, ¿de acuerdo? Además, también fijaos que hay la opción de mapeos publicados, ¿de acuerdo? Luego entremos en detalle y os explicaré más en detalle, pero tened en cuenta que si hacemos cargas periódicas recurrentes en un mismo módulo y con un mismo formato de archivo, podemos guardar ese emparejamiento en un tipo de mapeo y luego la importación es mucho más sencilla porque ya te coge esa configuración, ¿de acuerdo? Que es la configuración que entramos aquí, que es el proceso de mapeo. Es decir, le decimos las columnas que tenemos en nuestro Excel, a qué campos del CRM corresponden. ¿Vale? Por ejemplo, en la columna de mi Excel que se llama TEL, va al campo teléfono, de la ficha de persona. Entonces, aquí tenemos que revisar uno a uno cada uno de los campos que tenemos en el fichero CSV. Además, tenemos el CRM en este caso también bastante listo porque si ponemos exactamente la cabecera como está en la etiqueta del campo, por ejemplo, apellidos, pues ya directamente nos pondrá nos seleccionará el campo. ¿Vale? Esto es siempre revisadlo bien, porque si no podemos poner el DNI en el campo de apellidos o lo que sea. Y también comentaros un consejo extra. Veis que hay una columna que pone valores por defecto. Esto es muy útil si, por ejemplo, queréis asignar todos los registros a un usuario concreto. Por defecto, si hacéis una importación, se asignarán a vuestro propio usuario, pero si queréis asignar a otro usuario o queréis, yo qué sé, si hay un campo vacío y queréis que si no está rellenado ese campo se rellene con una información, aquí podemos poner un valor por defecto. Es muy útil esta característica. Entonces, cuando ya tenemos todo el mapa de campos del Excel emparejados con qué campos van al CRM, pasamos a la gestión de duplicados. Aquí en esta pantalla nos permite que los datos, antes de que entren definitivamente al sistema, cómo podemos detectar duplicados que ya estén, ¿no? Por ejemplo, podemos decidir decidir si una persona ya existe, puede ser el NIF, que es lo más seguro, o el correo electrónico. Cogeríamos de la columna de la derecha, la arrastraríamos a la izquierda. Entonces, durante la importación, si detectase que hay un NIF, un registro con el mismo NIF, no lo importaría y nos daría el resultado como registro duplicado. ¿De acuerdo? De todos modos, recordad que Sinergia CRM dispone de herramientas de detección y fusión de duplicados que también podéis usar alguna vez terminada la carga. Y también comentar aquí en este punto, es lo que os comentaba antes del mapeo. ¿Vale? Aquí, cuando ya tenemos todos los campos emparejados y definidos cuál es los campos para gestionar los duplicados, podemos guardar ese mapeo. Si aquí guardar como ponemos cualquier nombre, por ejemplo, personas, se guardará ese mapeo y lo podemos utilizar sucesivamente en más cargas. Y cuando damos a importar ahora, vemos esta pantalla, que es la pantalla de resultados.
Aquí respirad hondo y no cerréis la pestaña todavía, porque lo que veis aquí en pantalla es el acta de resultados del trabajo. Veréis que el CRM divide la información en 3 listados. Primero nos dirá qué registro se ha creado, ¿de acuerdo? Son los datos que ahora mismo ya están en el CRM. Si abrís una pestaña nueva y vais a personas, veréis los últimos registros importados. Pero también la opción de ver los duplicados. Es decir, si en la gestión de duplicados hemos indicado, ha detectado que ya existía algún registro, no ha importado nada de esos registros que ha detectado como duplicados, pero nos permite descargar el fichero por si queremos hacer pues corregir, fusionar o lo que sea manualmente o hacer una nueva carga de actualización. Y luego también hay la pestaña de los registros de errores. Si clicamos en errores, nos permite descargar esos archivos, esos registros rebeldes que no han podido entrar por algún fallo técnico que nos han pasado en el proceso de validación, pues luego en la importación ha fallado. ¿Vale? Y también fijaos en los botones superiores, ¿no? Primero es el de deshacer importación. Esto es un botón de pánico, ¿no? Si veis que los números no cuadran en absoluto, porque en el CRM, en el fichero teníais 200 registros y solo ha importado 4, a lo mejor pues es que ha fallado alguna cosa. Si clicamos en deshacer importación, esos archivos se marcan como eliminados y ya no están en el CRM. Pero tened cuidado porque si salís de esta pantalla, la cerráis o vas adelante o atrás, entonces ese botón desaparece. Ya no os permite deshacer la importación, ¿vale? O sea que antes de salir de esta pantalla, corroborar que realmente se ha hecho bien la importación. ¿Es ahora o nunca? ¿De acuerdo? De todos modos, lo más normal es que... perdón, vale, tenía las notas por aquí. Pues luego, como os he dicho, tenemos luego los duplicados, los errores. Tened en cuenta también que los registros con errores que os he indicado antes no os devuelve el fichero entero, sino solo los registros con errores, porque así podemos corregir solo los registros que han fallado. ¿De acuerdo? Pues pasamos al último proceso de carga de datos, que sería el de actualización. Es una función que no sé si se usa mucho, pero es muy útil, ¿de acuerdo? Porque podemos actualizar masivamente de registros que están en el CRM. Lo primero que tenemos que entender es que para que el sistema sepa exactamente qué registro debe modificar, necesitamos la llave maestra, que es el ID del registro. A diferencia de la creación inicial, aquí el nombre no nos sirve para actualizar. Si subís un archivo con el nombre Juan Pérez, pero sin su ID, el CRM no buscará a Juan Pérez que ya tenemos, sino que creará uno de nuevo. Y según como hayas configurado los duplicados, lo creará otra vez o lo ignorará. Por tanto, el ID es innegociable. Y también un detalle técnico que debéis tener en cuenta es la lógica de prevalencia. ¿Qué significa? Que si en el Excel tenemos un mismo ID aparece 2 veces, con números de móviles distintos, por ejemplo, el CRM no dará un error porque detectará que tenemos un ID, le corregirá el teléfono móvil que hemos puesto, pero luego en la siguiente iteración sobreescribirá el que hemos escrito. O sea, siempre quedará el de la última fila como el valor guardado. Siempre aparece la última información del archivo. Tened en cuenta esto porque así aseguramos que el Excel esté ordenado antes de lanzar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hacemos la carga, subimos el archivo preparado para actualizar, ¿de acuerdo? Hay la opción que se debe seleccionar que cuando subimos el archivo es crear registros, pero luego hay una segunda opción que es crear y actualizar registros, que es la que debemos seleccionar en caso de actualización. Por lo tanto, el proceso es idéntico, como hemos visto, el de importación, pero seleccionando el crear y actualizar registros. Cuando hagáis en siguiente, veréis este mensaje que os muestra aquí, que os lanza un aviso. No os asustéis porque es una medida de seguridad. El sistema está recordando que vais a modificar datos que ya existen y que esta acción es definitiva. Aquí no hay botón de deshacer, ¿de acuerdo? Por lo tanto, debemos hacer una última reflexión de ¿estoy seguro que los datos de mi Excel son correctos?
O sea que no tener esto en cuenta. También lo interesante de este modo de importación es que es híbrido. Si en el archivo que subimos hay 100 filas y 80 tienen IDs, pero 20 no, el CRM hará dos cosas a la vez. Actualizará los 80 registros que ha reconocido y que ya están en la base de datos, actualizará todos los datos que hemos puesto y además creará 20 nuevos registros desde cero, con toda la información que habíamos indicado. Es una forma magnífica de gestionar, por ejemplo, una lista de asistentes a un evento, donde algunos ya son socios y otros son personas que se acercan a nuestra entidad por primera vez. Pues hasta aquí, no sé si voy muy rápido, espero que no, y que me estéis entendiendo. Vamos ya a casos prácticos, casos de uso, ¿de acuerdo? Vamos a pasar de la teoría a la práctica. Hemos preparado unas cuantas demostraciones en vivo que son comunes, habituales o que creo que pueden ser de vuestro interés. Primero las listo y luego ya vamos a comparto pantalla y lo vemos. Lo primero es el caso de importar, por ejemplo, tenemos un formulario en Google Forms, en vez de tenerlo en Sinergia CRM, pero lo tenemos en Google Forms, y nos han llenado ahí de muchos datos y queremos importarlos, ¿vale? ¿Qué hacemos con esos datos? ¿Cómo los importamos? Y cómo gestionamos esa importación. El otro caso, por ejemplo, es el de MailChimp, ¿no? Tenemos se han suscrito X personas directamente en MailChimp y queremos incorporarlas en el CRM, ¿de acuerdo? Aquí validaremos, evidentemente, el correo electrónico, que no haya ningún error, o si, por ejemplo, el campo de aceptar comunicaciones, etc. Luego haremos un caso que os enseñaré cómo validar más de un módulo a la vez, que es el caso de, pues vamos a importar donantes y con sus compromisos de pago, ¿de acuerdo? Aquí crearemos registros en personas, en compromisos de pagos y además, pues ya que estamos, les vamos a crear una relación de donante, una relación personal tipo donante, ¿de acuerdo? Y entonces, la siguiente demo que haremos sería de actualización, que es este último proceso que os he comentado antes, que es poder actualizar masivamente registros que ya existen en el CRM. Y luego, ya que está la última, pues haremos cómo deshacemos, qué pasa si me equivoco, ¿no? Un poco de demo que haremos así en vivo, de cómo buscar registros que se han creado, cómo buscarlos y cómo poder eliminarlos con el botón deshacer, con el botón buscando por fecha de creación, etc. Pues nada, va a ser diapositiva, ¿no? Vamos a mancharnos un poco las manos, ¿de acuerdo? Y pasamos, dejo de compartir esta pantalla y comparto esta otra ventana que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Veis? Supongo, sí. Creo que sí veis mi pantalla. Perfecto. Pues aquí tenemos nuestra instancia de demo con unas cuantas personas, ¿de acuerdo? Y aquí lo que vamos a hacer ahora es ese archivo que hemos dicho antes, ¿no? Que nos llega desde un Google Forms, de un formulario de voluntariado, ¿de acuerdo? Se han inscrito, nos han llegado estos datos, ¿de acuerdo? El día que se han inscrito, nombre, apellidos, correo, teléfono, esta área de interés, y el asignado a este lo he puesto yo para hacer la demo. Lo he puesto manualmente porque os quiero explicarlo de valor por defecto. ¿Vale? Aquí lo que vamos a hacer ahora, lo primero es descargar el fichero, ¿de acuerdo? Como CSV. ¿De acuerdo? Imaginemos que tenemos el fichero, esto es un Google Sheet, entiendo que tendríamos el fichero ya preparado en CSV, yo lo he bajado. Entonces aquí, en cada uno de los módulos, tenemos esta sección de aquí que podemos crear persona, ver personas o importar personas. Aquí es lo que vamos a hacer ahora, importar registros en un módulo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el primer paso, ¿de acuerdo? Que es subir el archivo, pero como os he comentado antes, primero de todo siempre validamos el fichero de importación. Por lo tanto, le damos en este botón.
Y el proceso es el mismo que de importar, pero primero lo validamos. Entonces, aquí tenemos, vamos a escoger un fichero que lo tengo aquí, que lo tengo bajado. ¿De acuerdo? Y vamos a darle a siguiente. El primer paso es fácil. Solo aquí también. Una cosa que me he olvidado antes que debes tener en cuenta. Solo se puede contener caracteres alfanuméricos. Puntos, ni guiones, ni. Bueno, con puntos, guión o guión bajo. No puede contener espacios. Si no, os dirá que este archivo no tiene un nombre válido. ¿De acuerdo? Tenedlo en cuenta. Por lo tanto, aquí tenemos este fichero CSV. ¿De acuerdo? Con los campos que hemos visto, ¿de acuerdo? Aquí tenemos lo de las opciones avanzadas, ya nos detecta que el delimitador es la coma, que tiene una cabecera. Aquí sí quisiéramos decir, pues las fechas son pues en formato mes, día, año, o es en formato año, guión, mes, guión, día. ¿De acuerdo? Podemos establecer aquí. También si hubiera una zona horaria, cuántos dígitos tiene la moneda, separador de miles, el decimal, ¿de acuerdo? Se puede configurar aquí. Siempre repasar lo que coincida con el formato de los campos que tenéis en vuestro fichero CSV. ¿De acuerdo? Aquí ahora en este paso, ¿de acuerdo? Vamos a ver que, por ejemplo, marca temporal, primero que este campo no existe en el CRM, pues, y no nos importa para nada. Es lo que os decía antes de subir solo campos que necesitamos. Pues en este caso, este campo ya directamente no quiero asociarlo. No se va a subir, lo va a obviar. ¿De acuerdo? Aquí, en cambio, teléfono, nosotros en el CRM no tenemos un campo que se diga exactamente teléfono. ¿De acuerdo? Tenemos teléfono alternativo, teléfono oficina, teléfono asistente o teléfono de casa. En este caso vamos a utilizar el teléfono de casa. ¿De acuerdo? Y Area Interest tampoco existe como campo, pero lo que voy a hacer va a ser ponerlo en el departamento, por ejemplo. Y aquí el asignado A, veréis que hay algunos que no pone nada, ¿de acuerdo? Y otros que pone admin. Lo que voy a hacer también, que aprovechamos que estamos haciendo la demo, es, en caso de que no haya algún valor, le vamos a decir, por defecto nos coge Sinergia CRM, pero podríamos decir que fuera cualquier otro pues, o admin, administrador, ¿vale? O admin, o lo que sea. Podemos decirle cualquier otro usuario asignado, ¿de acuerdo? Si no ponemos nada y no está creado el campo asignado a, por defecto se genera con el usuario con el que estamos, se asigna al usuario que estamos haciendo la importación, teniendo en cuenta. ¿De acuerdo? Pues aquí, por ejemplo, vamos a poner a Sinergia CRM. ¿De acuerdo? Y entonces, una vez tenemos los campos emparejados y tenemos los valores por defecto definidos, vamos aquí a este apartado de evaluación multimódulo, ¿de acuerdo? Que sobre todo quiero que os fijéis en esta parte de aquí que es desea generar un ID. Esto, por defecto, siempre está marcado como sí y es muy interesante utilizarlo. Y además nos permite o crearle una columna o que esté una columna que tengáis en vuestro Excel. Yo os aconsejo siempre que creéis una columna para ello, ¿de acuerdo? Esto, cuando tenemos marcado que sí, lo que hará es validar todos los registros, todas las filas que hay en el CSV y ya creará dos columnas al final, una con el ID que ya ha creado y otra con una columna con si hay errores, ¿de acuerdo? Ahora mismo aquí, si analizamos el CSV, en principio, yo veo un error. ¿Qué se me ha pasado? Vamos a verlo si lo detecta el... a ver si he subido la misma versión, a ver qué creo. Aquí tenemos, por ejemplo, correo electrónico. Vamos con la gestión de duplicados. ¿Vale? Aquí le vamos a decir, si queremos ver con los campos que tenemos disponibles, ¿de acuerdo? Si ya hay alguna persona con este mismo correo electrónico. En caso de que encuentre alguna, que no la importe. ¿De acuerdo? Y entonces le vamos a validar. Bueno, y aquí tenemos el guardar mapeo, que si, por ejemplo, ponemos demo 1, ¿de acuerdo? La configuración que hemos hecho del archivo, de opciones avanzadas de archivo, del emparejamiento de campos y la gestión de duplicados se guardan como demo 1, por ejemplo. Ahora validamos, como es una carga muy pequeñita. Yo antes había puesto aquí un error en el correo.
para hacerlo, pero he subido una versión antigua, perdonadme. O sea, no he registrado ningún error, ¿vale? Pero bueno. Entonces aquí tenemos los resultados. Nos ha dicho que hay 10 registros validados con éxito, con ningún error, y 0 con errores. Perfecto. Ahora podríamos, si quisiésemos hacer más importaciones, podríamos validar otro módulo, ¿de acuerdo? Pero eso lo veremos en la tercera. ¿Vale? Y ahora aquí vamos a descargar el archivo original, el fichero original enriquecido, que es básicamente los resultados de la validación. Aquí sí, ahora vamos a abrir el fichero resultado que nos ha creado el CRM, es este, ¿vale? Igualmente de marca temporal, veis aquí, nos ha rellenado el valor por defecto Sinergia CRM y además nos ha generado un ID automático para personas, ¿de acuerdo? El resto de campos están exactamente igual. Que antes he subido una versión antigua que aquí el espacio en test no estaba. Luego ya veremos más errores, no os preocupéis. ¿De acuerdo? Pues nada, entonces, una vez tenemos el archivo validado, no hay ningún error, fantástico todo, pues vamos a volver al inicio y vamos a importar de nuevo. Vamos ahora sí a importar de verdad, porque ahora mismo no hemos importado nada, solo hemos validado un archivo. Y entonces aquí sí que lo que vamos a hacer no es subir el archivo original demo1.csv que teníamos antes, sino el fichero de resultados de validación que nos ha generado en el paso de validación. Aquí vamos a seleccionar crear registros, ¿de acuerdo? No crear y actualizar registros, que esto lo haremos luego. Y aquí, como veis, ya tenemos un mapeo, que es el de demo 1. Vamos a utilizarlo, ¿de acuerdo? Así nos ahorramos el hecho de configurar las opciones avanzadas. Aquí, ya como veis, en este CSV hay el ID de persona. Y aquí en este paso, igualmente podríamos establecer valores por defecto, pero como en la validación ya nos hemos rellenado, veis que aquí en el asignado A ya nos lo pone. Aquí ya antes que hemos tenido que poner a mano el teléfono, que era el teléfono de casa, o ahora interés era el departamento, como hemos guardado el mapeo, ahora ya no es necesario hacerlo. ¿De acuerdo? Y aquí, por ejemplo, sí que nos faltaría es, aquí hemos generado un ID, entonces sería muy interesante utilizar este mismo ID, ¿de acuerdo? Seleccionamos aquí en el desplegable este ID para poder, primero tener trazabilidad, es decir, tenemos un CSV que luego, si quisiéramos, podríamos realizar tenemos ID interno, por lo tanto, podríamos hacer una actualización con ese ID, ¿de acuerdo? Porque ya lo tenemos aquí. Si no lo marcamos, en esta importación nos generaría un nuevo ID, ¿de acuerdo? Pero entonces perderíamos esta funcionalidad de poder volver atrás o poder actualizar esos registros posteriormente. ¿De acuerdo? Aquí, como veis, como ya tenemos el mapeo definido, demo 1, el correo electrónico ya nos lo ha arrastrado, ya podríamos gestionar los duplicados. Y ahora, cuando debemos importar, lo que va a hacer es importando registros. Como son muy poquitos, pues se hace muy rápido. Y ahora aquí, que es lo que os decía antes de la pantalla de resultados. ¿De acuerdo? Aquí podemos hacer esta importación, podemos importar más, o podemos decir que ya estamos. ¿De acuerdo? Además, aquí tenemos estos tres botones. El primero es los registros creados, que es este listado de aquí. ¿De acuerdo? Yo lo que os recomiendo es abrir otra pestaña y, por ejemplo, si filtramos por los registros creados hoy, por ejemplo, veréis aquí los que acabamos de poner. Por ejemplo, este de aquí, se acaba ahora a las 12:53 y quedamos pues, asignado A, tiene teléfono y correo electrónico. ¿Se ha creado bien? Sí. Fantástico. Aquí podemos ya decir todo correcto. Entonces, si hubiera habido duplicados, pinchando en duplicados podríamos verlos. Y si hubiera habido errores, también podríamos verlos aquí. Y además también, tanto en duplicados como en errores, aquí nos podemos descargar el fichero con los errores o los duplicados, cada uno. Y tener dos ficheros separados, ¿no? De los errores, uno para duplicados y otro para errores, para luego decidir, pues si tenemos 5 errores, modificamos esos errores manualmente y los importamos de nuevo. ¿De acuerdo? Pues nada, ya tenemos la primera demo hecha. ¿De acuerdo?
Vamos a poner aquí, importación completa. ¿Verdad? Fantástico. Pues tenemos aquí, ahora como tenemos aquí el filtrado que hemos hecho de fecha de creación de hoy, pues tenemos estas 10 personas. Vamos a por la segunda demo. ¿Vale? Ahora tenemos un listado de que nos hemos bajado de MailChimp, por ejemplo, con el idioma y si acepta comunicaciones sí o no. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, podéis ver, aquí, por ejemplo, hay un error de que este mail no es válido. ¿Vale? Falta el arroba. A ver si nos detecta alguno más. ¿Vale? Ahora tenemos este CSV, por si acaso voy a bajármelo exactamente como está, no me pase como antes. Y vamos a ir aquí otra vez a importar personas. ¿Bueno? Y lo que vamos a hacer ahora es validar de nuevo. Tenemos un fichero que validar. Aquí seleccionamos el fichero que vamos a subir. ¿De acuerdo? Aquí, como aún no tengo un mapeado para esta importación, pues no selecciono ninguno. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otra vez funciones avanzadas. Me lo ha detectado todo porque veo que está con la misma, con los campos bien definidos en las columnas. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos, en este caso, he creado un campo de aceptar comunicaciones, ¿de acuerdo? Y tenemos el campo de idioma, tenemos catalán o castellano, ¿de acuerdo? Si hubiera en la lista desplegable de idioma, un idioma en el CSV que no existiera, nos daría error, ¿de acuerdo? Como están todos, creo que hemos puesto catalán y castellano, todos son... Bueno, luego haremos otra prueba con listas desplegables que no estén. ¿Vale? Y como os he dicho antes, pues generamos un ID. Que otra vez ponemos ahora demo 2. ¿Vale? Así ya nos ahorramos luego. Ponemos el correo electrónico para detectar duplicados. ¿Vale? Aquí, mira, hay tres errores. ¿De acuerdo? ¿Qué ha pasado aquí? Pues vamos a verlo. Tenemos 7 con éxito y 3 errores. Vamos a descargar el fichero y lo vamos a abrir. Es este de aquí que acabamos de generar. ¿De acuerdo? Y nos lo abre. ¿Nos lo abre? Este de aquí. Sí. ¿Vale? Y aquí, si arrastramos las columnas, vemos que hay 3 correos que no son correctos. ¿Vale? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Veis? Aquí hay un espacio. ¿De acuerdo? Y si corregimos, vamos aquí y corregimos este espacio, este correo ya está. Aquí, por ejemplo, es este Luis Martín @ pues aquí falta una arroba, ¿verdad? Y, ¿qué más? Aquí también hay uno que, vale, tsoler.servidor, falta un punto. .com, por ejemplo. ¿Vale? Corregimos manualmente los errores, ¿de acuerdo? Ahora aquí tenemos 2 opciones, validar otra vez este archivo, ¿de acuerdo? O, si estamos seguros que ahora sí que hemos corregido los errores y que seguro que estarán bien, entonces lo importamos directamente, ¿de acuerdo? Que lo que hacemos es, ahora nos bajamos este fichero CSV, ¿de acuerdo? Y lo vamos a importar. Ya veréis que ahora lo importamos directamente. ¿De acuerdo? Demo 2 validado. Vale. Aquí utilizamos crear registros y ya el mapeo que hemos hecho en demo 2. ¿De acuerdo? Aquí ya tenemos, ¿veis? El campo de error no es necesario, pero aquí ya veis que el ENA.s sin ningún espacio, entonces esto aquí lo va a aceptar. Ya tenemos el mapeo de campos. Otra vez aquí le decimos que el ID de la persona es el ID del módulo será este campo de aquí, que ya lo tenemos generado con el validador. Le damos a siguiente.
Vamos a importarlo, 10 registros. Y ahora aquí, ¿qué nos dice? Pues como hemos hecho antes, tenemos a las personas con... Ya no hay ningún error, porque hemos corregido 2 errores y ya se han importado sin ningún error. ¿De acuerdo? Tenemos ahora aquí, antes teníamos 10, ahora ya tenemos 20. Por ejemplo, está aquí, está creado ahora, es 12:59 y vemos que se ha generado con el idioma, asignado sinergia CRM, es lo que hemos comentado antes. Si no ponemos el campo asignado a en nuestro CSV, se asigna automáticamente al usuario que está haciendo la importación. Esto sobre todo teniendo en cuenta las entidades que utilizáis grupos de seguridad y que se heredan a crear un registro con su usuario asignado, tenedlo en cuenta, porque si no vais a tener registros sin los grupos de seguridad correctamente asignados. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos, sí, lo habéis visto, que Z comunicaciones, el mail, se han importado correctamente. Pues vale, pues vamos a la tercera demo que tenemos hoy preparada, que es este archivo de aquí que he preparado, en que lo que vamos a hacer es el caso de captación, ¿de acuerdo? Tenemos imaginemos que de una agencia de telemarketing o lo que sea, tenemos nuevos socios, ¿de acuerdo? Que se han comprometido a hacer una periodicidad mensual, trimestral, etcétera, con este importe. Tenemos nombre, NIF, tipo de identificación, número de identificación. Tenemos un ID de la agencia, ¿de acuerdo? Que es un ID externo, no es nuestro. Y aquí lo que he hecho es, aparte del importe, por ejemplo, qué tipo de relación le vamos a crear, fecha de alta, cuál es el importe, la periodicidad del compromiso, esto de que sería compromiso de pago, esto de aquí, perdón, sería relación con persona, aunque esté vacío, vamos a utilizar los valores por defecto que nos permite el importador para rellenarlos, no hace falta que lo pongamos aquí, porque todos serán iguales, todos serán donantes y se han dado de alta hoy, 4 de marzo. Y entonces tenemos los datos del compromiso de pago, que es el importe, periodicidad, la fecha del primer pago, idem que la fecha de alta de la relación, vamos a utilizar el valor por defecto. El tipo de pago será donativo por todos, domiciliación, medio de pago igual, o domiciliación, y entonces tenemos un IBAN. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a proceder ahora mismo? Primero de todo, usaremos el validador. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Vamos a ir, primero de todo, como os he dicho antes, el orden importa, es decir, no podemos validar primero compromisos de pago porque la persona no la sabemos todavía. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es validar un fichero de importación. Y tenemos aquí el fichero, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Y aquí vemos pues, todo lo que hemos visto antes en el CSV. Damos a siguiente. Entonces aquí, claro, ahora aquí tenemos un CSV con campos de distintos módulos. Como estamos ahora primero importando personas, el ID de agencia lo pondremos en el compromiso de pago, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tipo de documento, pues no nos lo asocies lo que decía antes de que el CRM automáticamente, si detecta que la fila el nombre de CSV es exactamente igual que la etiqueta del CRM, lo nos identifica. Claro, tipo de documento no es exactamente igual, es tipo de identificación. ¿Vale? Entonces, aquí ya tenemos los 4 campos que queremos utilizar para crear la persona, ¿de acuerdo? El resto de campos, esto es de relación con persona y esto de aquí son de compromiso de pago. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es validar primero las personas. Decimos que sí que crea una columna con un ID de persona. Y que además busque duplicados con el número de identificación. Y aquí le vamos a decir que esto sea demo 3. Si ya luego lo podemos utilizar. Hasta aquí, pues ya hemos visto en las otras 2 demos, ¿no? Hemos validado 10 registros, no hay errores. Pero aquí, antes nos habíamos saltado esta parte de aquí, ¿vale? Que es la validación multimódulo. Es decir, tenemos datos de más módulos en este fichero. Y ahora lo que vamos a hacer es crear relaciones con persona con este mismo fichero. ¿De acuerdo? Vamos aquí a validar otro módulo.
Ahora mismo aquí no hay ningún mapeo para relaciones con persona, por lo tanto, damos al siguiente. Las opciones avanzadas ya las hemos definido en el primer módulo, por lo tanto, aquí tampoco tenemos que hacer nada, ¿vale? Y aquí debemos prestar atención a lo siguiente, ¿de acuerdo? Por defecto, como tenemos el campo nombre, que es el nombre de persona en el mismo fichero, y relación con personas también existe el campo nombre, nos va a decir, vale, pues ya tengo aquí el nombre, pero el nombre de la relación con persona no es Roberto, ¿de acuerdo? Tendrá que ser Roberto Alcázar donante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que utilizar y poner el nombre como no asociar este campo. Pero lo que sí que vamos a crear es que la fecha de alta y el tipo de relación, pero están vacíos. Pues, ¿cómo vamos a rellenar? Con el mismo importador, ya al tipo de relación, aquí tenemos un desplegable que podemos utilizar, ya nos coge los valores posibles de la lista desplegable. Puede ser donante o junta directiva, lo que sea. Lo que socio o lo que nosotros queramos. Pero como todos van a ser donantes, ponemos donantes. ¿De acuerdo? Y aquí en la fecha de alta, pues igual vamos a poner el día de hoy. ¿De acuerdo? Podemos poner el día que queramos. ¿De acuerdo? Y aquí otro caso importante para que se relacione, la relación persona se cree con la persona que corresponda, en este caso Roberto Alcázar, aquí en personas ID, ¿de acuerdo? Vamos a decirle que personas ID será el ID de persona de la relación con persona. ¿Vale? Estamos creando una relación con persona que va a crearse con fecha de alta 4 de 3 todas, tipo de relación donante, pero la persona cada una será distinta. La primera será Roberto Alcázar. Y como el nombre ya se genera automáticamente, no hace falta indicarlo. ¿De acuerdo? Como en el otro caso, vamos a generar también un ID en este caso. ¿De acuerdo? Damos aquí así, a siguiente. Y ahora va, aquí como no tenemos ningún índice, porque no hay posible, pues no hay gestión de duplicados. Aquí podemos poner demo 3, porque así ya hay demo 3. No hay índices posibles. Vamos a ver demo 3 para guardar el mapa y vamos a validarlo. Fantástico, funciona todo. No hemos dejado ningún campo obligatorio. Y ahora vamos a crear el último módulo que tenemos en este archivo, es los compromisos de pago. ¿De acuerdo? Vamos a crear este módulo. Ahora mismo no hay ningún mapeo de campos. Aquí tenemos los datos. Y aquí, igual como antes, el campo nombre se genera automáticamente. Por lo tanto, no lo asociamos. Aquí ya nos detecta el importe, la periodicidad, fecha de primer pago. Nos pasa antes como el tipo de documento y tipo de identificación, que no lo reconoce porque es fecha de primer pago. ¿De acuerdo? Lo seleccionamos. Tipo de pago, medida de pago. El IBAN, pues tampoco existe porque realmente en el CRM se llama cuenta bancaria. Y aquí en el ID de la persona, pues vamos a poner el campo persona ID, que es el campo que relaciona el compromiso de pago con la persona que realiza el pago. ¿De acuerdo? Y aquí, como antes, la fecha de primer pago está vacía porque no hemos puesto, vamos a utilizar los valores por defecto. Y vamos a poner que la fecha de primer pago también es 4 de marzo. ¿De acuerdo? Y también vamos a generar un ID. Diría que no me dejo nada porque no hace falta relacionarlo con persona. Importe, vale. Siempre hacer un último repaso que no nos genere cosas raras. Vale. Siguiente. Como antes, perdón, pues no tenemos ningún índice posible para detectar duplicados. Y hemos finalizado la validación del archivo. ¿De acuerdo? Ya tenemos todos los registros de los módulos, de los 3 módulos que vamos a cargar. Con un mismo archivo hemos generado un fichero para 3 módulos distintos. Ahora sí ya podemos descargar este fichero. ¿De acuerdo? Si lo abrimos, lo que nos ha generado el propio CRM. Ahora, si está de aquí, ¿vale? Si os fijáis, con los valores por defecto, nos ha rellenado la fecha de alta, el tipo de relación con el nombre interno de la lista desplegable y la fecha del primer pago. Y además nos ha generado el ID de persona, como no hay ningún error en el módulo de personas, en la columna de errores, pues no hay nada, están siempre vacías. ¿Vale? Y nos ha generado un ID de compromiso de pago, de relación con persona
y de persona. Con este mismo fichero, ahora podríamos ir a cada uno de los módulos y hacer la importación correspondiente, empezando siempre, pues en este caso, por el módulo de personas, porque si creamos un compromiso de pago sin tener la persona, pues no se creará la relación, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es seleccionar este archivo. No sé por qué no se ha guardado el demo 3, pero bueno, vamos a crear el registro de personas. ¿De acuerdo? Aquí el ID de agencia no lo usaremos, el tipo de identificación, el número de identificación. Esto ya son datos de relación con persona y de compromiso. Y aquí sí que le vamos a decir que esa persona, el personas ID, es el ID del módulo de personas. ¿De acuerdo? Así, ahora cuando creemos las relaciones, ya nos asociará a cada una de estas personas. Aquí vamos a buscar los dos. Y ya que estamos, vamos a poner demo 3. Demo 3. Pues a lo mejor es porque... Número de identificación para detectar duplicados. ¿Vale? Se han generado correctamente. Tenemos aquí todo, no hay ningún... Los dos creados, ¿vale? Tenemos aquí todo. Aquí si quisiéramos, por ejemplo, abrir una pestaña nueva, vemos pues, el NIF, nombre, apellidos y asignado a nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, vamos al siguiente módulo, que es las relaciones con personas, por ejemplo. Vamos a importar con ese mismo archivo ya validado, vamos a crear registros. Pero en este caso, como ya hemos importado a las personas, ¿de acuerdo? Vamos aquí el campo nombre, no usaremos, tenemos fecha de data, fecha, tipo de relación, y aquí tenemos el ID de persona. Buscas por persona ID, tenemos el ID de persona, por lo tanto nos creará relaciones con personas. Mira, y aquí también, ya que estamos, le ponemos el ID de relación con persona, ¿de acuerdo? Porque ya nos lo ha generado y así tenemos la trazabilidad que os comentaba antes, ¿de acuerdo? Tipo de relación, fecha de alta y la persona y el ID. Por lo tanto, ahora aquí vamos a crear estas 10 relaciones, ¿de acuerdo? Y fijaos, la persona ya nos la ha relacionado porque ya estaba importada de antes y nos genera automáticamente un nombre como Marta Sánchez es donante, con fecha de alta y como el activo es un campo automático, pues ya está. ¿De acuerdo? Y entonces podríamos ir a economía, a compromisos de pago y lo mismo. Vamos a importar compromisos de pago, ¿de acuerdo? Aquí sí que tenemos el demo 3. ¿De acuerdo? Vamos a crear registros. Y aquí sí que tenemos el ID externo, que antes no lo hemos puesto, no lo hemos dejado, que es un campo que hemos creado para tener esa trazabilidad, que también, pues esto sí es un campo externo, un ID externo, pues para utilizarlo, ¿de acuerdo? Ya tenemos importe, prioridad, fecha de primer pago, tipo de pago, el ID de persona, ¿de acuerdo? Y ya que estamos, que nos ha creado, aquí le ponemos el ID del compromiso de pago que ya nos ha generado validado, ¿de acuerdo? En este caso no hace falta ponerlo por defecto, pero nos lo ha generado el validador. ¿De acuerdo? Vamos a importarlo. Y entonces, cuando importamos compromisos de pago, ¿de acuerdo? Que como veis, pues ya tenemos la persona generada. Si ahora vamos a este compromiso de pago, ¿de acuerdo? Ya está correctamente, evidentemente, asignado a la persona, con su domiciliación. Ya sabéis que cuando se crea un compromiso de pago, automáticamente se crean los pagos necesarios para, si se hubiera generado un pago de compromiso trimestral con el año pasado, pues se hubieran generado 4 pagos, ¿de acuerdo? Es decir, toda la lógica de cuando creamos un compromiso de pago manualmente en el CRM se mantiene cuando lo importamos, ¿de acuerdo? Y entonces, no sé cómo vamos de tiempo, pero creo que estoy agarrando un poco, pero tengo una última demo pensada, ¿de acuerdo? Que es, intentaré ir rápido, que es la actualización masiva, ¿de acuerdo? Que es, yo antes tengo aquí un listado que me he exportado, ¿de acuerdo? De 25 personas que están en el CRM, ¿de acuerdo? Que tenemos 25 IDs
todos están en mayúsculas, por ejemplo, no tienen ninguna organización definida y tampoco ninguna, bueno, este sí tiene provincia. Pero aquí, por ejemplo, imaginemos que queremos poner todos los que están vacíos, los vamos a poner en Barcelona. Por ejemplo. Y aquí vamos a poner también, pues estos, los que están vacíos están en castellano. ¿De acuerdo? Y la organización vamos a ponerlos todos, creo que tenemos por aquí, Ayuntamiento de Barcelona. Pues copio el nombre y lo pego aquí. Pues así cada... Vale. Y no sé qué podemos hacer más aquí para modificar masivamente. Si quisiéramos también podríamos cambiar las mayúsculas, minúsculas, M del corpus o podemos poner M punto del corpus. Es decir, ahora lo que vamos a hacer es, si tenemos, o sea, podemos actualizar masivamente todos los registros que primero exportándolos, ¿no? Y ahora aquí, por ejemplo, aquí tenemos esta dirección que es jgoml@hotmail, por ejemplo, .com. ¿Vale? Entonces, aquí lo que nos permite es preparar los datos, modificar los datos en el CSV para luego importarlos masivamente. ¿De acuerdo? También aquí podemos poner una descripción que sería demo 4. ¿Vale? Demo, actualización, me gustan los cambios. Demo, actualización masiva. Y lo ponemos en todos las celdas. Es decir, esto es muy útil cuando sí que es verdad que tenemos la colección masiva en la vista de lista que podemos modificar para la selección varios campos, es decir, esto de la organización que hemos hecho aquí o lo que hemos hecho aquí podría ser fácilmente usado en la vista de lista con actualización masiva. Pero en el caso que tuviéramos, no que todos sean en Barcelona, sino que vamos a poner los de Girona, los de Huelva, los de Madrid, etcétera, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer, trabajar el Excel y luego subir todos los archivos de la actualización de golpe, no tener que ir filtrando, actualizando masivamente, etc. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora que tenemos este fichero ya aquí, que hemos hecho unas cuantas modificaciones, ¿de acuerdo? Nos bajamos el CSV y vamos aquí a personas y vamos a hacer primero, no hace falta validarlo porque ya está directamente. Lo que he hecho es una exportación de datos y he quitado columnas. Pero voy a cambiar el nombre. Mira, voy a hacer la demo de que ahora aquí tengo un correo, un nombre de archivo con espacios, ¿vale? Y me va a decir que no ese nombre de fichero de importación no es válido. Pero ahora sí le cambio el nombre. Demo. La demo 4, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la opción de crear y actualizar registros. Además, aquí tenemos una información que ya nos dice que, sobre todo, para actualizar registros existentes, necesitamos el ID y que además, pues ahora nos dirá una... no lo veis, creo. Pero nos muestra esa advertencia que os he indicado antes de la demostración, de que vamos a actualizar datos y que este proceso no se puede deshacer. ¿De acuerdo? Le damos a aceptar. Y como antes, veis, aquí tenemos estos datos que hemos puesto, de la organización, la descripción, la provincia. Tenemos el ID, como veis, como he hecho una exportación de datos del CRM, automáticamente, como ya la fila cabecera, coinciden, ¿de acuerdo? Y ahora aquí no hace falta buscar índices porque va a actualizarlos todos. Y ahora aquí en el resumen lo que nos va a decir es que se han actualizado 25 registros con éxito. No se ha creado nada, ¿de acuerdo? Porque ya tenemos el ID, no hay duplicados, no hay errores, ¿de acuerdo? Y si vamos al listado de personas y vemos, por ejemplo, la fecha de modificación de hoy, por ejemplo, estos 30,
pero vamos a ver cuándo se han modificado. Pues aquí, por ejemplo, Julián Serrano, no sé si hemos, bueno, como en una descripción le hemos puesto demo actualización masiva, ¿de acuerdo? Le hemos puesto, y si no tenía provincia, bueno, en este caso, mira, este es el de Madrid, pero aquí habrá el de uno que no tenía provincia, y le hemos puesto Barcelona, ¿de acuerdo? Todos los campos que hemos modificado, pues están aquí. Lo que tenéis que tener en cuenta es esto, de que no hay opción de deshacer, ¿de acuerdo? La opción de actualización masiva, y la única manera que podrías llegar a ver que se ha cambiado es si el campo que habéis modificado está en la auditoría. Es decir, si aquí vemos en acciones, tenéis el registro de cambios, ¿no? Que los campos auditados podrías ver si alguno ha cambiado. ¿De acuerdo? Y diría que ya está. Bueno, quería enseñaros el tema de qué pasa para identificar los registros creados o para deshacer, pero creo que voy ya bastante pasado de tiempo. Básicamente es cuando hacemos cualquier importación podemos llegar a deshacerla. Cuando decidamos a deshacer, los registros creados se borran automáticamente. Y luego, para buscar pues, lo que hemos hecho, como os he enseñado ahora, si queremos ver la última importación o hemos actualizado registros, podemos ver por la fecha de modificación, podemos usar, si hemos puesto algún campo, algún ID externo, podemos llegar a buscarlo por ahí, ¿de acuerdo? O si hemos puesto eso, ¿no? la descripción igual a lo que sea. ¿De tenemos aquí, bueno, en este caso no, porque estamos en otra importación, ¿no? Importación. De la descripción de la importación de demo 4. Pues hasta aquí la parte práctica. No sé si he ido muy rápido o no, pero vuelvo a acabar las cosas de aquí, la presentación. Vale. Perfecto. Pues ya estamos al último bloque, que es el de buenas prácticas y preguntas frecuentes. ¿Vale? Hemos visto técnica, hemos visto demos, vamos a consolidar lo que hemos visto. Buenas prácticas. Fase 1, sobre todo. La pregunta es de gestión. Vuestro momento de madurez para importar estos datos. Es decir, no carguéis 5.000 contactos si no tenéis a nadie que luego vaya a enviarles un correo o a gestionar su relación en los próximos 6 meses. La madurez también es legal. Tenemos consentimiento para estar que estén en el CRM. Y lo que os comentaba antes, que el CRM no es un cementerio, ¿no? De poner los datos que vais a utilizar. Entonces, en la fase 2 también tened en cuenta el tema de la codificación, la normalización, formatos, listas, campos críticos. Esto es lo que nos hace que la importación luego sea más o menos fluida, ¿de acuerdo? En la fase 3 también variación y relaciones. Tener en cuenta la jerarquía, importar primero los datos de organizaciones, personas y luego el resto. Y también, no he comentado durante las demos, pero también es interesante hacer primero las pruebas, aparte de validarlo, si son archivos que hay muchos datos o tenéis, pues para asegurarnos que no rompamos nada, puedes hacerlo primero en test, en el entorno de test, si tienes instancia de test, puedes hacerlo ahí. O también la técnica de utilizar pocos registros. Ahora, por ejemplo, hemos hecho 10, ¿no? También, o 5 o 10 registros que sean manejables, que podáis identificar rápidamente, pues primero hacéis esa carga y luego ya hacéis, pues si tenéis 1.000, 2.000, 10.000 registros, luego ya hacéis el resto. Y en la fase 4, pues eso, haced cargas de 5.000, 6.000 filas a la vez, como mucho, para no saturar el CRM. Y usar o campos auxiliares o un ID externo para la trazabilidad. Os comentaba de ese ID externo que hemos utilizado en el compromiso de pago, ¿de acuerdo? O un campo auxiliar que sea identificación de importación y que sea siempre el mismo. Entonces puedes filtrar, puedes hacer lo que identificar rápidamente los registros creados. ¿Vale? Los errores más frecuentes que nos encontramos en el foro, son consultas recurrentes, son estos de aquí, que hemos intentado resumir. Por ejemplo, es el tema de líneas vacías que hay al final del fichero,
que haya líneas y entonces se generan archivos vacíos. La codificación, siento insistir, pues que es la codificación, esta UTF-8 cuando guardamos en Excel, que sea compatible, porque si no las tildes luego generan como caracteres raros. El formato de correo, que haya la arroba, que no haya espacios ni delante ni detrás, ni entre la dirección de correo. Validar también que hay todos campos obligatorios, ¿no? De cada modo, cuando importamos un módulo, que los campos obligatorios estén rellenados. De hecho, cuando hacemos la validación o importación, si falta algún campo obligatorio, nos avisa. Nos dice, oye, te falta un campo obligatorio. Ahora, cuando hemos hecho la demo, como ya tenía preparado, no nos ha saltado ninguno, pero cuando estaba preparando me he dado cuenta que faltaba, por ejemplo, el compromiso de pago, faltaba la fecha de primera importación, la fecha de primer pago, ¿no? Pues como ya me faltaba, pues ya la he introducido yo en el CSO. ¿Vale? Luego también tener en cuenta los timeouts, es decir, timeouts es que no damos suficientemente tiempo, el servidor tarda tanto que no realiza la importación, queda una pantalla en blanco muy fea, y eso es porque debemos hacer cargas por lotes más pequeños, no podemos importar 100.000 registros a la vez. ¿De acuerdo? Y lo otro que nos encontramos muy a menudo es la validación de listas, es decir, que en una lista desplegable que hay 4 opciones, pues ponemos una quinta que no está en el CRM, por lo tanto, ese registro entonces todo entero no se va a importar. ¿Vale? Lo que hemos comentado de la gestión de errores también, de preguntas que nos hacéis es que ¿se puede deshacer una carga? Pues sí, ya os he dicho. Resuelve inmediatamente después de terminar. ¿De acuerdo? Si te sales de pantalla no podréis. Para borrar una carga antigua también podéis, como os he comentado, buscar por fecha de creación, modificación o usando algún campo auxiliar de origen de carga o de identificación de importación, que haya un contenido específico para cada carga. Entonces podéis seleccionar y eliminar en bloque, si este caso desde la lista de lista. Y lo que os comentaba, ¿se puede utilizar solo un campo o 2? Pues sí. Tenemos un CSV sobre todo que tiene que tener en la columna de ID, las columnas que quieres cambiar y los campos obligatorios. Por ejemplo, en el caso de persona, pues es obligatorio el apellido. Pues el apellido siempre debe estar. ¿De acuerdo? Y finalmente, las preguntas frecuentes sobre la vinculación e IDs. El tema del ID interno y externo, ¿de acuerdo? Es el ID de CRM es infalible, ¿de acuerdo? El ID externo es vuestro anterior de vuestro... Esto sobre todo es cuando nos preguntáis si hacéis migración de un CRM distinto, ¿no? CRM o lo que sea, y que tenía un identificador. Muchas veces lo importamos para esa trazabilidad. En el antiguo tenía este ID y ahora quiero ver cuál es el registro generado. Pues lo mantenemos, pues siempre para hacer luego relaciones, utilizar siempre el ID interno para la relación. Otra pregunta que nos pregunta frecuente es si se pueden importar fotos. Y no se puede. El importador solo puede procesar datos alfanuméricos, letras, números. Y los duplicados. Los duplicados, ¿qué pasa con ellos? Pues no se importan, si se detectan duplicados no se importan y entonces podemos bajárnoslo para ver qué hacemos con esos duplicados. Si los fusionamos con los que ya tenemos, depende del listado y la detección. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de experiencias avanzadas. En la demo la tercera demo que hemos creado, la relación con persona, ¿de acuerdo? También se hubiera podido hacer con un flujo de trabajo. Es decir, son técnicas que se pueden combinar, como vimos en la última formación sobre flujos de trabajo, que permite, por ejemplo, crear una relación con persona con determinadas condiciones, ¿de acuerdo? Podríamos configurar un flujo de trabajo para que también se ejecute el importar. ¿Ves? Aquí os he marcado que esto es una configuración de flujo de trabajo. Este flujo de trabajo se ejecuta al importar. Es decir, cada vez que se crea una persona de importador, se ejecuta este flujo. Si este flujo es para enviar un correo, para crear una relación persona o crear una tarea de seguimiento, lo que sea, el flujo se ejecuta con los datos que tenga la persona. ¿De acuerdo? Sí que debemos revisar y tener cuidado de que no sea de que las condiciones para que se ejecute el flujo estén incluidas en el fichero, es decir, si un campo debe tener un determinado valor, pues que ese valor esté incluido en el fichero, si no, pues no se cumple la condición del flujo y no se ejecutará.
Después también de experiencias avanzadas, os quiero comentar que disponemos de esta solución que llamamos importador motomódulo. Esto es una solución bajo demanda y es útil cuando tenemos cargas recurrentes. Es decir, periódicamente tenemos un fichero con las mismas columnas que no varía el formato, por ejemplo, de una campaña de telemarketing o de una campaña de captación de fondos. Siempre tenemos las mismas columnas, los mismos datos, ¿de acuerdo? Y afectan a múltiples módulos a la vez. Por ejemplo, pues te decía, personas, relaciones con personas y compromisos de pago. El mismo ejemplo que os he puesto en la demo 3, ¿de acuerdo? Podríamos llegar a hacerlo con un importador multimódulo en que siempre, el archivo siempre es el mismo, con el mismo formato, le subimos el archivo y el importador ya va a buscar, valida y crea los registros automáticamente en los 3 modos sin tener que ir uno a uno a realizar la importación. Esto es muy útil, ya os digo, cuando tenemos esa periodicidad. ¿De acuerdo? Y finalmente también como herramienta avanzada, también sepad que hay unas herramientas que se llaman ETL, por ejemplo, un poco de ejemplo de Apache Hub, ¿de acuerdo? Esto es una herramienta muy potente que es como una fábrica de datos. Es una herramienta de código abierto que permite diseñar flujos donde el dato se cocina antes de entrar al CRM, es decir, podemos transformar, añadir... O sea, lo que hemos hecho antes en el CSV, pero imaginaos con miles de registros, puede llegarse a conectar, a preparar, cocinar el archivo CSV para que el CRM lo entienda, o hasta, si quieres, también se puede llegar a importar directamente a la base de datos, aunque es una cosa peligrosa y solo para usuarios muy avanzados. Espero que sepáis que existe. Es decir, hay herramientas que permiten esta automatización de flujos y que es como tratar los datos de manera industrial masivamente. Y para finalizar, sabed que tenemos recursos a vuestro alcance, ¿de acuerdo? Como es la wiki, sabéis que la mantenemos actualizada. Está todo lo que os he explicado, está documentado a detalle. Buscaré el artículo de migración de datos. Y además que ya está disponible también en catalán, que si no lo sabéis, la wiki ya está disponible también en catalán. Toda la wiki está traducida desde hace unas pocas semanas. Y lo vamos actualizando con hay ejemplos, hay el paso a paso que os he comentado, ¿de acuerdo? Y es un recurso muy útil. Y finalmente también tenéis el foro de soporte, ya sabéis que podéis acudir para compartir conocimiento, con dudas, con necesidades o con buenas prácticas que tengáis. Y también incidencias que normalmente me da un error cuando hago no sé qué, ¿no? Pues eso, también podéis acudir. Pues nada, con esto terminamos la formación de hoy de carga de datos. Espero que os haya sido útil y que no vaya alargado demasiado. Bueno, nada. Gracias, Carlas, que esto siempre es como un sprint porque, bueno, sin el cómo, es un sprint aquí de explicar un montón de cosas, de intentaros condensar en un rato, ¿no? La mayor cantidad de información posible con los mensajes que nos parecen que os tenéis que llevar, ¿no? Y que bueno, que a la vez, bueno, pues sea un poco de la forma, ¿no? Que podáis también después seguirlo y que esté todo lo que necesitáis, por decirlo así, ¿no? Entonces,